Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Viernes doloroso, viernes de la cruz, pero por la cruz se ha iluminado el camino del hombre. Por el costado abierto que ha manado sangre y agua, se ha abierto el manantial de vida para que el ser humano pueda volver a estar delante de Dios como fue creado en perfección, a imagen y semejanza de Él. Y esto por el siervo doloroso, por el siervo doliente, por el Hijo que ha venido y ha hecho la expiación de vida para que el ser humano pueda vivir delante de Dios. Vamos a escuchar la proclamación del Evangelio y de la Pasión según San Juan, capítulo 18, versículos del 1 al 40 y capítulo 19, versículos del 1 al 42. Escuchemos. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con los sacerdotes, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿a quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre, no lo voy a beber. La cohorte del tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó afuera de la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También estaba Pedro con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo, yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: si he faltado el hablar, muéstrame en qué he faltado, pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿no te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera donde estaban ellos y dijo: ¿qué acusación presentan contra este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: llévenselo ustedes y júzguenlo según su ley. Los judíos dijeron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de que muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿acaso yo soy judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí, ¿qué has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí.
Pilato le dijo, ¿entonces tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro ninguna culpa en él. Es costumbre entre ustedes que por Pascua pongan a uno en libertad. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilatos tomó a Jesús y lo mandó a azotar, y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándosele a él decían, salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, miren, lo saco fuera para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, he aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardas gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron, nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Pilato le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte, autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, si sueltas a ese no eres amigo del César, todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces al oír estas palabras sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el sitio que llamaban el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos, he aquí a vuestro rey. Ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿les voy a crucificar a su rey? Contestaron los sumos sacerdotes, no tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz, en él estaba escrito Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó, lo escrito, escrito está. Los soldados cuando crucificaron a Jesús cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza, de arriba abajo, y se dijeron, no la rasguemos, sino que echemos la suerte a ver quién le toca. Así se cumplió la escritura, se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella el discípulo al que amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Yo los invito a que arrodillemos el alma, el corazón, el cuerpo delante de Jesús que muere por la salvación. Los judíos entonces, como era el día de la preparación para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que iban crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que también ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura, no le quebrarán un hueso.
Y en otro lugar la escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por medio de los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza del Espíritu. El Espíritu, que es el amor del Padre y del Hijo, tercera persona de la Trinidad. Soplo divino, fuerza, ruaj, nos permita comprender tanto, tanto, tanto amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu gracia, presencia y luz. Amén. Sería una invitación a que cada uno pudiera mirar la pasión, y si quiere leerla varias veces, mire todos los detalles. Hay muchos detalles. San Juan nos trae la más larga, los sinópticos nos traen otros detalles que no aparecen aquí, y todo el Evangelio, que es en 4 versiones, nos dan la gran narración de la pasión. Siempre los viernes escuchamos a Juan. Y el texto empieza a mostrarnos toda la realidad de la cruz. Juan nos va preparando desde estos días para mostrar cómo toda la glorificación era en el trono que le tenía reservado el mundo y que estaba reservado para él como Salvador y Redentor. La cruz que antes era maldición ha venido a ser la cruz de salvación. Y empieza el texto en el torrente Cedrón. Allí, en el momento de la captura. El dolor de Jesús va más atrás. El dolor de Jesús va desde que empieza a ver la traición de Judas. La conocía en el corazón. Ustedes me han escuchado la narración que hemos dicho del Evangelio del miércoles y la homilía en la Eucaristía del Evangelio del miércoles sobre quién era Judas. Y todo ese dolor, eso en el capítulo ya es dolorosísimo. Y antes de esto está Getsemaní, que es la pasión espiritual dentro de la gran pasión. Es el peso del pecado del mundo en el nuevo jardín, donde está el nuevo Adán, que a diferencia del primero que dijo no a Dios, pues aquí está el Hijo obedeciendo, pidiendo que si se puede apartar ese cáliz no lo haga, pero pues que se haga la voluntad del Padre. ¿Y saben cuál es la voluntad del Padre? Que el género humano pueda llegar a su presencia. Y solo un sacrificio del nivel de Dios que se hace hombre puede quitar el muro de división. Y por eso hoy es la fiesta de la cruz luminosa que abre el sendero al cielo, el Hijo de Dios que se hace víctima propiciatoria por nuestros pecados y con un dolor inenarrable. Ustedes pueden tomar hoy la primera lectura, es impresionante, Isaías capítulo 52, versículos 13 al 15, y hasta el capítulo 53, del 1 al 12, es el siervo de Yahvé, el siervo doliente. Miren, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Muchos se espantaron de él porque desfigurado no parecía un hombre, ni tenía aspecto humano. Y asombrará a muchos pueblos. Soportó nuestros sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, y aguantó nuestros dolores. Herido de Dios, humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Ahí deberíamos estar nosotros, está Dios asumiendo todo el rechazo que el hombre de todas las generaciones le ha hecho. Y Dios viene y se inserta en la historia humana para llevar al hombre a Dios, para que el hombre recupere ese grado de estar creado a la imagen y semejanza del de soplo divino que tiene, de espíritu, como Él lo es. Y aquí aparecen entonces lo que ha costado a precio de sangre, vendido como valía un cordero, las 30 monedas, o el precio del esclavo, así fue tasado entre el Sanedrín y Judas, como lo habían dicho los profetas, pues ahora
Getsemaní es el peso del dolor y después viene el torrente Cedrón. Y allí está la situación. Como no sabían quién era, habían pactado con Judas que fuera a través de un beso, y en el beso, y entonces Judas, amigo, con un beso, traicionas al Hijo del Hombre, lo escuchábamos en Mateo. Aquí, en Juan se nos narra muy bien también que después de esto, Jesús tiene que decir a quiénes buscan, porque iban a capturar a los apóstoles, y Él les dice, yo soy, y con ese yo soy es, yo soy el que soy, es el nombre de Dios, Yahvé, todos por el piso. Y en ese todos por el piso, los apóstoles como que se animaron, ahí fue cuando Pedro sacó la espada y casi mata a Malco, y entonces Jesús le tiene que decir que se guarde esa espada, después de volverles a haber tenido que decir otra vez yo soy, para que comprendieran que no se llevaran a ninguno de los de él. Y entonces vienen los distintos procesos. Anás, Juan nos los va mostrando así. Primero Anás, suegro de Caifás. El pontífice era Caifás, el que había dicho que es mejor que muera un hombre por el pueblo que perezca todo el pueblo. Y donde Anás le hacen preguntas, lo abofetean, lo maltratan mal y empiezan a llevarlo. Entonces ya solo el camino del puentecillo del torrente Cedrón, donde Jesús lo ataron con sogas por delante, le pusieron otras sogas, uno lo tiraban para adelante, otro para atrás, empezaron con las sogas a romperle la piel, de un lado para otro para un lado y el otro para otro. La gente empezó a escupirle, a tirarle cosas, y mientras llegaba a la casa de Anás, pues la gente empezó a insultarlo, y después de Anás a donde Caifás hay otro trayecto donde vienen otros insultos, y donde Caifás está reunido el Sanedrín en pleno. Y algo que no se narra aquí es, Gamaliel dijo que ese horario no era permitido, él se retira con su hijo, lo mismo José de Arimatea y Nicodemo se retiran del recinto porque saben que están condenando a un inocente. No ha ido a otro que se llama Eleazar y no ha ido a otro que se llama Juan de Gas, algunos que ya habían creído en Jesús, y se quedan los que verdaderamente tienen la mala intención de matar al Hijo de Dios, y empiezan a citar testigos con cosas falsas, y empiezan a hablar todos estos testimonios falsos, y hasta que le preguntan a Jesús si es el Hijo de Dios, y él dice que estará a la derecha y da todo testimonio de Dios, y se rompe las vestiduras. Caifás se escandaliza, y qué más testigos necesitamos, ya hemos escuchado la blasfemia, es reo de muerte, dicen todos, y empiezan a maltratarlo ahí. Le vuelven a preguntar quién es y vuelven y lo maltratan. No, eso no se da de un momento a todo corrido. Ahí hay un momento en la casa de Caifás con golpes, ya le han pegado por responderle mal supuestamente a Anás, después por responderle a Caifás también le pegaron en la boca, y después empiezan los que están ahí a maltratarlo, a darle puntapiés, a porrearlo. Y entonces, mientras tanto, Juan y Pedro habían llegado, y Juan, se dice que hay un discípulo que era conocido de la casa del sumo sacerdote. ¿Saben por qué? Porque el papá de Juan vendía pescado, los galileos tenían una empresa pesquera, los Zebedeo y sus hijos, y muchas veces ellos habían llevado en algún momento al palacio de estos sacerdotes pescado, vendían pescado, y de Galilea venía el buen pescado de Israel, y lo conocían como aquel que lleva un producto. Y entonces la portera lo dejó entrar y entró con Pedro, y ahí es donde empieza a aparecer toda la figura de Pedro, y Pedro está escuchando. Acuérdense ustedes lo que le dijo Jesús a Pedro, que había dicho: yo no te negaré, yo estaré siempre ahí. Y Jesús le dijo: antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y esto de cantó el gallo, es decir, cuando venga la aurora, en la noche, Pedro había negado al Señor. Y entonces vinieron todos los procesos. Después de Caifás, se llevaron a Jesús ante Pilato. Pilato, en el primer momento, aunque la situación es, los judíos, es que esto es una doble moral muy grande, no quieren entrar a la casa de Pilato porque se vuelven impuros, y matar al único inocente, y matar al Hijo de Dios, eso sí no los hace impuros. Óiganme, y eso lo dijo un romano, uno de esos que estaba ahí, que cuando llevaban a Jesús delante de Pilatos, dijo: vean, esto es lo que hacen, no entran que porque nosotros los paganos somos impuros, pero esto sí, matan al mejor hebreo que hay, y eso sí no los hace impuros. Y entonces Pilato se hace esperar, se hace rogar, sale. Pilato sabe que Jesús no es un delincuente. Lo había visto pasar y había escuchado cómo lo habían aclamado en un burrito el domingo anterior.
no como un rey que tiene ejércitos. Además, Claudia Prócula, esposa de Pilato, había hablado con Jesús. Jesús, alguna vez en la casa de Juana de Cusa, intendente de Herodes, Juana conocía romanas, ellos lo escuchaban como quien escucha a un filósofo y alguien que tiene un mensaje muy grande, y lo habían visto hacer milagros y lo respetaban. Y una de ellas, Valeria, recibió la curación de su hija, y otras fueron escuchando a Jesús. Y por eso inclusive hay un momento donde se le manda a decir a Pilato por allá en una parte como que no te metas con ese hombre porque he tenido sueños, nos había dicho el domingo pasado, y fuera de eso le dijo, él es más que un aurúspice, es como más que un sacerdote de esas religiones paganas, es decir, cuidado, este hombre no es un hombre común. Y Pilato tenía como ese sí y ese no, y Pilato sabía quién era Jesús, no era un delincuente. Trató de verdaderamente decir, no hallo culpa. Ustedes ven que en algún momento entonces trató de decirles, no encuentro culpa alguna. Y entonces trató en algún momento de decir, bueno, mandémoselo, es Galileo, entonces mandémoselo a Herodes Antipas. Él está celebrando la Pascua aquí en estos días en Jerusalén, y se lo mandaron a Herodes Antipas, que era el virrey de Galilea y de la Perea, y entonces Jesús, por vivir en Nazaret, pues era súbdito de este. Y acuérdense ustedes que llega a la casa del rey Herodes, y Herodes trata de seducirlo para que él haga en el sentido de, bueno, si eres Dios, haz un milagro. Y entonces allí Jesús no quiso hacer el milagro. Herodes trató también de tratarlo como hombre, le puso vinos, dicen que le puso una danza licenciosa de mujeres. Jesús cerró los ojos, le trajeron un hombre con problemas para que lo curara, y Jesús estuvo callado en la casa de Herodes Antipas, y entonces le puso un vestido blanco, como quien dice, vea, hagan lo que quiera con él, para mí es como un loco, lo considerado así. Y vuelve otra vez de Pilatos a Herodes, de Herodes a Pilatos. Pilatos entonces vuelve y les dice, vea, Herodes no encontró culpa, yo tampoco encuentro culpa. Y entonces ellos le dicen, no, es que se ha dicho rey, todo el que es el rey es mi enemigo del César. Y él le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y entonces le dice, ¿lo dices por ti o porque te lo han dicho de mí? Y dice, ¿acaso yo soy judío? Tu gente me han dicho eso. Y ahí es donde Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guarda hubiera el echado, entonces tú eres rey. Y él le dice, tú lo has dicho, para esto he nacido, Y todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Pero ¿y qué es la verdad? Y no escuchó a Jesús y se fue a escuchar a los otros. ¿Y los otros qué le van a decir? No, verdades, mentiras. Prefirió escuchar la mentira, y quedó otra vez como encasillado en que los otros le estaban haciendo meter miedo, porque Roma entonces iba a actuar porque había uno que se llamaba rey. Y empezó Pilato como en un miedo. Aquí Juan empieza a leer como que estaba asustado, y lo manifiesta, y no sabe qué hacer y no sabe qué pensar. Y en algún momento entonces permite la flagelación, pero les dice, le voy a dar 40 azotes. Esto es el evangelio ampliado. Y ellos dicen, no, flagélalo y crucifícalo. Pero él dice, flagelación, ustedes no saben que puede morir con eso. Y entonces, no, a la cruz. Y entonces el que lo va a flagelar le dice, pues ¿cuánto? Y dice, lo que quiera. Entonces ya como quien dice, estoy cansado. Y viene la flagelación. Metámonos en el dolor del cuerpo de Jesús, que no hay parte alguna que no haya recibido un golpe. Y después viene la burla de los soldados romanos allí entonces como es rey, entonces trenzaron una corona de espinas, se la metieron, y al principio le siguió derecho y le rayó la cara, por nada y lo hace ciego. Lo volvieron a sacar y después la pusieron muy bien, haciéndole pues todo el dolor aquí de la frente, y sobre todo un nudo que tenía atrás en la nuca. La hundieron bien, le pusieron la clámide, le puesto como todos estos arreos que tiene un rey, todas las situaciones, y se burlaban de él, lo golpeaban, le decían quién te golpeó. Y entonces ahí vuelve a mostrarlo a Jesús. Ahí tienen al hombre, Pilato a Jesús, y la gente, Pilato fue como ingenuo, sabiendo que pues, lo ven ahí vuelto nada, pues van a pedir aún más sangre y más. Tienen ganas de vengarse de aquel inocente que les dijo la verdad y que no trajo sino amor. Y entonces otra vez siguen pidiéndole a Pilato. Entonces Pilato, bueno, ¿de dónde eres tú?
Y Jesús entonces ahí se quedó callado. Pilato se había quedado callado ante una posible explicación de qué es la verdad, que es el tema más profundo. Él es la verdad y prefirió escuchar a los otros. Y entonces desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, sigue diciendo Juan, y entonces ahí vuelven a decirle que si lo suelta es amigo del César. Y entonces ya no lo había mostrado Mateo la semana pasada, el domingo, que dijo: yo no encuentro culpa en este hombre. Entonces se lavó las manos, allá ustedes, y ellos dicen que caigan sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y ahí empieza la sentencia. Y ahí solo empieza, desde ahí empieza el Vía Crucis. Es sentenciado a muerte. Le cargan con su cruz, vienen los dos ladrones al lado y empieza el camino de la cruz, que lo hemos meditado esta mañana en el Vía Crucis. La sentencia, las caídas, el encuentro con su madre, el encuentro con las mujeres, el quitarle las vestiduras, toda la Verónica, también el momento en que le quitan todos los vestidos, y Jesús llega un momento donde se pone encima de la cruz. Los otros ladrones están maldiciendo, gritando, no se dejan coger. Jesús hace lo que le dicen, se pone sobre la cruz y empieza el momento fuerte de la crucifixión. Allí entonces empieza el dolor de ver a un Jesús que se tiende, pone la cabeza allí, se acomodó el velo, y los verdugos, habían llegado 4 hombres musculosos, 2 se le ponen en el pecho, se le sientan, y otros le tienen los brazos, el antebrazo y las manos, los dedos, para que el otro con un clavo empiece en la mano derecha, en la muñeca, introducir. Primero mira si hay un agujero y coincide con la coyuntura del radio de la muñeca. Y después ve que coincide y empieza a martillar. Y Jesús da un grito y se le llenan los ojos de lágrimas. María da un grito en su corazón. Y Jesús no vuelve a gritar por no darle dolor a su madre, pero se le llenan los ojos de lágrimas. Y después pasan a la mano izquierda. Cuando van a medir, como eso tiene un roto preparado para que por lo menos se pueda clavar bien, ve que no coinciden, entonces toman un lazo, lo amarran de la otra muñeca, ya el cuerpo de Jesús ya lo habían atado con lazos y lo habían magullado, y esta vez jalan y rompen todas las ligaduras y rompen todo lo que es el hombro, y allí empiezan a estirarlo y arrancan tendones, músculos, y desgarrar la piel, que las cuerdas ya habían rozado tan fuerte cuando lo habían apresado. Y entonces imagínense, terminan estirando la otra mano que ya está clavada también. Llegan los pies. Jesús es un hombre muy alto, más o menos de 1,90 más. La cruz era larga, la de Jesús era más grande que la de los ladrones. Y entonces llega un momento en que tiene donde colocar uno de los pies, pero no alcanza, y le estiran los pies, se le sientan ya no en el pecho sino en las rodillas, para que puedan clavar, y empiezan a clavar los pies, y se equivocan y tienen que casi sacar el clavo completo porque se había desviado, para poderlo meter bien en el centro, y empiezan a clavar, y está Jesús clavado en la cruz. Y entonces viene el dolor de María. Imagínense ustedes ver cómo el clavo se va perdiendo dentro de la piel y asoma por el otro lado. Se arrastra la cruz al agujero, el otro dolor. Empieza a bombolearse de un lado a otro porque por el peso no lograban tenerlo bien, y mientras cae al hueco el peso del cuerpo otra vez. Y viene todo el proceso de la cruz. Es el tormento ya ahora de estar clavado, el tormento de que empiezan las burlas, empieza toda la gritería de honor, empiezan todas las situaciones, empiezan todos a gritarse, a burlarse. Jesús empieza a tomar posiciones donde encuentra más consuelo y donde trata de respirar mejor, porque empieza a perder sangre, le rueda la sangre por los antebrazos, la de las manos, le ruedan la sangre de los pies que iba a caer a los dedos, y de los dedos por todo el palo de la cruz hasta el piso, y empiezan también la sangre que rueda de la corona de espinas, y le dicen todo lo que hemos escuchado muchas veces en la pasión, cómo se burlan de él: blasfemo, ha salvado a otros y decía que ayuda a Dios y no logra salvarse a sí mismo, baje de la cruz y creeremos en ti.
otros que pasan, manejan la cabeza y no saben más que llorar, sálvate si es verdad que eres el elegido, etcétera, etcétera. Los soldados le dicen, sálvese pues y redúzcase de ceniza a estos bribones, que es lo peor que tiene el imperio, y entre otras muchas cosas. Insultan a las mujeres, insultan a Nuestra Señora. Vienen las palabras de cómo el Señor empieza a pedirle a Dios que los perdonen porque no saben lo que hacen. El ladrón de la izquierda insulta, el ladrón de la derecha ve el sufrimiento de nuestra madre, la madre, y empieza a llorar. Y el otro se burla de él y le dice, tú tienes una madre. Y empieza casi como a pedirle a Nuestra Señora que empieza a interceda por él. Y en ese momento entonces Jesús llega y le dice al ladrón, después de que Nuestra Señora le da una mirada como de cariño a este hombre que empieza a arrepentirse al pensar en su madre, Jesús viene y le dice al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y entonces él empieza el resto de su estadía allí en la cruz, esa Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, y empieza a hacer oración. También el otro sigue con sus blasfemias. Siguen todas el contexto de se va pasando del día a la oscuridad. Acuérdense ustedes que después vino unas tinieblas, al final cuando Jesús exhaló su espíritu hubo un temblor y vino el firmamento, cambió como de tonalidades, y entonces en los distintos momentos vienen los sufrimientos más fuertes de Jesús. Y entonces dice, al final el cuerpo de Jesús experimenta ya los primeros arqueos tetánicos y cada grito de la plebe es fuerte. Y viene la insensibilidad de los tendones, de los nervios que se extiende desde las extremidades hasta el tronco, convirtiendo cada vez más difícil el movimiento respiratorio ya débil, la contracción del diafragma e irregular el movimiento cardíaco. El rostro de Jesús pasa alternativamente de color rojo intenso a la palidez verdosa del agonizante por desangramiento. Su boca se mueve con mayor fatiga porque los nervios agotados del cuello y de la cabeza misma, que muchas veces han servido de palanca a todo el cuerpo, dirigiéndose hacia el travesaño de la cruz, extienden el calambre hasta las mandíbulas. La garganta hinchada, con las carótidas obstruidas, tiene que sufrir y extender su edema a la lengua, que se ve abultada y que apenas se mueve. La espina dorsal aún, en los momentos en que las contracciones tetánicas no la arquean completamente desde la nuca hasta las caderas, apoyadas como puntos últimos al tronco de la cruz, se dobla cada vez más hacia adelante porque los miembros se hacen cada vez más pesados a causa de las partes donde ha empezado ya la muerte. Empieza todo, cada vez en los momentos más duros de Jesús. Y viene en esos momentos el Eloí, Eloí, lama sabactani, Padre, el Dios mío. También aparece todas las palabras que hemos escuchado en las narraciones y que vamos a meditar hoy a las 7 de la noche. Y con la expresión tengo sed, con toda la disponibilidad de buscar a la mamá, de entregar a la madre al hijo, el hijo a la madre, y también todo se ha cumplido y al final, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y empieza ya la última contracción que es más fuerte y golpea el cuerpo de Jesús varias veces con todo el dolor y lo que significa la muerte y la expiación total, la entrega total del Señor en la cruz. Vienen los distintos procesos donde se baja el cuerpo, donde se le entrega a la Santísima Virgen. Pero toda esta narración y toda esta meditación para que ustedes y yo valoremos la entrega de Jesús, para que ustedes y yo meditemos la expiación del Hijo de Dios por todas las generaciones humanas. Yo quisiera que cada uno de los momentos los miráramos, los detalles. Yo quisiera abarcar mucho. Tendría mucho más para profundizarles. El dolor de la traición, el dolor de la negación, el dolor de la fuga de sus amigos, de sus discípulos, el dolor de un pueblo que recibió tantas bendiciones de sus manos, de su boca, el dolor de ver la ira, la rabia
y la negación de muchos a la presencia más santa de Dios, que es Él. El dolor de ver a su madre sufrir. El dolor de verdaderamente que Satanás lo molestaba en Getsemaní diciéndole: vea, usted se va a entregar por muchos que ni siquiera lo van a amar y lo van a rechazar. Pero todo eso por la alegría de llegar a la resurrección y abrir el cielo, para que muchas generaciones puedan estar en presencia de Dios y llegar a la patria celestial. Para que ustedes y yo hoy, más de 21 siglos después de actualizar esta pasión, muerte y resurrección del Señor, veamos que la cruz es el camino de la gloria, que sufriendo aprendió a obedecer. El obediente y la obediente, que es María al pie de la cruz, nos enseñan que la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lo conozcan y vivan en su santa voluntad, que es buena, perfecta y agradable. La cruz es el camino luminoso. El soldado, cuando ya Jesús había muerto, para no quebrarle las piernas, aparece Longinos, que es un hombre bueno, el que dirigió la crucifixión. Puede que en las películas aparezcan los romanos. Hay una parte donde los romanos maltratan a Jesús con las espinas, con ciertos golpes, pero el que manejó, digámoslo así, el centurión, trató de proteger a Jesús. Es más, le permitió a la madre estar al pie de la cruz y al final le dijo: verdaderamente este es hijo de Dios, y miró y no le quebró las piernas y le dio la lanzada para que muriera como un valiente, es decir, así como un valiente como usted se merece, porque usted es un inocente y usted es el valiente. Y así Longinos vino a ser más adelante en la iglesia San Longinos, y un hombre que creyó. Y esas palabras del romano, y ese creer, es más, Gamaliel, otro personaje grande en Israel, había estado esperando una señal de Jesús y se cumplió. Jesús le dijo al final: estas piedras vibrarán y estas piedras sonarán. Y vino el temblor y el velo del templo se rasgó en dos, y subía con los cabellos así despeinados, y se encontró a José de Arimatea y Nicodemo, y ellos comprendieron que ya había podido con esa señal creer en Jesús, y subió a la cruz y se daba golpes de pecho y decir: eras tú, y el romano que estaba al lado le dice: yo, pagano, te digo, verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Qué impresionante. Hay muchos detalles. Hoy el cielo se viste de rojo, que es la sangre del Cordero de Dios, pero este Cordero de Dios ha vencido, no termina en la muerte. Muere para dar la vida. La cruz es el camino hacia la vida. Ese costado donde brota sangre y agua, la espada de Longinos, salió sangre y agua. Bautismo y Eucaristía, las fuentes de la salvación que provee la iglesia, que es la iglesia de Dios, de la cual Cristo es cabeza, hoy nos permite recordar que ustedes y yo hemos sido bautizados para entrar en esta corriente de agua viva de Jesús, para recibir su sangre, su cuerpo y su sangre real y verdaderamente, como lo meditamos ayer, para que mañana celebremos la vigilia pascual, porque hemos recibido el vestido y la vestidura blanca. A Jesús lo despojaron de sus vestiduras, pero se puso el velo, su madre le pasó el velo, Longinos le permitió que le pasara el velo para él taparse bien. Pero Cristo es el que viene vestido con el alba talar, nos lo muestra el Apocalipsis, y que va hasta los pies con aquel que es el santo, el rey, verdaderamente el vencedor, el viviente, pero ha pasado por la cruz. Y la cruz nos lleva hacia la gloria. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por tu salvación, porque eres el Redentor, la víctima propiciatoria por nuestros pecados. Sangre y agua que han brotado hoy de tu costado en tus distintas aflicciones y los distintos procesos que viviste, nos han dado la redención completa y el poder llegar a la patria celestial. Gracias, gracias, gracias por tanto amor. Gracias por tu entrega. Gracias, siervo doliente, que has cargado con los crímenes y nuestros pecados. Seríamos nosotros los que deberíamos sufrir por ellos, y tú te has presentado como víctima propiciatoria delante del Padre. Te has dado completamente y no has guardado ni una gota de sangre. Y de allí ha brotado la salvación del mundo. De tu costado abierto, de tu vida entregada, de todo tu cuerpo, de toda tu santidad, bebemos hoy. Gracias, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Amén. ¿Qué presentamos en este día? ¿Qué acción nos va a mover la cruz de Jesús? Miremos hoy la cruz. Miremos las llagas, todas las llagas.
Y en las llagas, todos los procesos, no hubo parte del cuerpo de Jesús que no hubiera sufrido expiación por el apartarse de los hombres de un camino perfecto con el cual Dios había creado a la humanidad. Usted y yo, hoy, miremos la cruz. Hagamos el Vía Crucis con toda la devoción. Los invitamos esta noche a las 7 palabras también. Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz, demos gracias a Dios. Seguimos en contemplación de la cruz.